Bueno, muy buenas noches para todos. Comenzamos con la sesión del día de hoy. Como siempre, iniciamos mirando el cronograma de actividades y miramos cuáles son las evidencias que nos concierne el desarrollo de esta semana. ¿Listo? En este caso tenemos nosotros el desarrollo de dos evidencias. La primera de ellas sería la creación de objetos de la base de datos y la segunda sería la elaboración de la base de datos. A partir del nombre de estas evidencias no nos dice mucho qué es lo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Pero pues para ello vamos a la guía de aprendizaje. Recuerde que estamos en la guía de aprendizaje número 6, en donde vamos a mirar qué es lo que nosotros tenemos que realizar. ¿Listo? Entonces, la primera evidencia, que es la creación de los objetos de la base de datos, consiste en lo siguiente. Dadas las siguientes características del caso propuesto, realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos no relacional, teniendo en cuenta lo visto en el componente formativo bases de datos no SQL. ¿Sí? Acá tenemos nosotros una lista de elementos que tenemos que tener en cuenta para el documento. Entonces, siga las normas básicas para la presentación de un documento escrito. Este debe tener una portada, objetivos, sentencias de creación de colecciones, consultas, inserciones de bases de datos no relacionales. Realice la sentencia de creación del objeto JSON o JSON, ¿sí? Que modele los datos de un carro, placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. Realice la sentencia para insertar 5 datos en la colección creada. Realice la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección. Actualice los datos de la colección. ¿Listo? Lo que se debe entregar en esto como evidencia es un documento en donde tenga la descripción de cada uno de los elementos que aquí se encuentran listados. Bien, la siguiente evidencia consiste en la elaboración de la base de datos. ¿Sí? Con base en el documento realizado en la evidencia anterior, realice la base de datos en MongoDB cumpliendo las siguientes características. Cree una base de datos no SQL, cree una colección de datos llamada parque, inserte 5 documentos con la escritura JSON creada, actualice los datos del primer y último registro, liste la colección completa, borre el tercer documento de la colección parque, liste la colección de datos completa. ¿Sí? Crea una sentencia que permite obtener un documento según el número de placa del documento. Lineamientos generales, entonces en este caso tienen que generar ustedes un video de la creación de esa base de datos y de la manipulación de los datos que tienen ahí o de los documentos que ustedes están generando, ¿sí? En una base de datos tipo NoSQL. Bien, la entrega es un MP4. En este caso, ustedes saben que la plataforma para colgar este tipo de cosas genera inconvenientes, entonces lo que van a hacer es que van a subir el video, ya sea a un repositorio, o sea, Drive, OneDrive, o a un servicio de streaming de video, pueden subirlo a un canal de YouTube, y lo único que hacen es que suben un documento y me publican el enlace, pues obviamente para poder acceder a él. ¿Listo? Con lo que tenemos acá, tenemos nosotros la descripción de qué es lo que hay que hacer. Pero pues hay un problema muy grande y es que nosotros en este momento o en este punto todavía no sabemos qué es una base de datos no SQL. Bien, como ustedes saben, dentro de la plataforma nosotros tenemos una serie de documentos que ustedes tienen que consultar, tienen que leer, tienen que observar para poder dar cumplimiento con esto, ¿sí? Ustedes saben que dentro de las partes de la guía él nos relaciona el nombre del documento que nosotros tenemos que revisar para poder hacer relación a qué es lo que nosotros debemos observar o qué es lo que nosotros debemos cumplir. En este caso, dentro de Sajuna, dentro de la guía 6 del componente de ejecución, tenemos este documento que se llama base de datos no SQL. ¿Sí? Acá tenemos nosotros una información bastante detallada de qué es una base de datos no SQL, ¿sí? Cómo se diferencian entre las no SQL y la SQL, qué ventajas tiene, qué desventajas, y aquí hay mucha información. Bien, como ustedes saben, a mí no me gusta mucho pegarme de esta información que tenemos acá porque pues esta información es la que ustedes utilizan y es en la que ustedes se basan y se centran, sino que a mí me gusta darles a ustedes esa información adicional, pues para que les ayude a respaldar lo que ustedes están leyendo acá, ¿no? Sí, o sea, para que esto que tengan acá tengan un sentido y que tengan ustedes la obligación de leerlo para poder complementar la información que nosotros vamos a mirar.
Entonces, como es de costumbre, ya con esta temática, hice una presentación que es lo que tenemos nosotros acá. Bien, entonces arrancamos nosotros con una introducción de bases de datos SQL y no SQL. ¿Sí? Acá vamos a hablar a grandes rasgos cuáles son las dos, ¿sí? ¿Qué diferencias tienen? Pero como la evidencia va centrada hacia la no SQL, entonces nos vamos a centrar principalmente en eso. Bien, ¿qué es SQL? Entonces es un lenguaje estandarizado para gestionar bases de datos relacionales, ¿sí? La característica es que de estas bases de datos relacionales es que todas están organizadas y estructuradas en tablas con filas y columnas, ¿sí? Esto garantiza que la integridad referencial de los datos se mantenga, ¿sí? Permite realizar consultas complejas mediante un lenguaje especial o declarativo, ¿sí? Y permite que ese modelo A, C y D, o sea, la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, se mantenga. Esta base de datos SQL, la introducción de este tipo de base de datos, lo miramos nosotros en la sesión anterior con esos modelos gráficos o esas tablas en donde nosotros generamos las entidades y las relaciones entre varios componentes y varios elementos. En el término técnico, cuando esto ya se va a ver o ya va a ser realidad, ¿sí? Se hace ya dentro de este tipo de bases de datos que se llama base de datos SQL, ¿sí? Acá tenemos nosotros un pequeño resumen de lo que es las relaciones, que esto nosotros lo miramos en la clase pasada. Entonces tenemos nosotros lo que son las relaciones uno a uno, relaciones uno a n y relaciones n a m, ¿no? Uno a uno a muchos, muchos a muchos. ¿Sí? Entonces, cada registro de la tabla A se relaciona exactamente con un elemento de la tabla B. Acá está el ejemplo. Una persona y su documento de identidad. Relación uno a muchos, entonces el registro de la tabla A puede relacionarse con varios elementos de la tabla B. Un cliente y sus múltiples pedidos. Muchos a muchos, entonces varios elementos de la tabla A se relacionan con varios registros de la tabla B y requiere una tabla intermedia. Entonces, ejemplo, estudiantes y asignaturas. Eso que tenemos aquí es el gráfico, ¿sí? De ese modelo relacional que ustedes ya conocen y ya se volvieron expertos en esto, ¿cierto? Esto ya lo saben hacer al derecho y al revés, ¿sí o no? Bien, para poder hacer esto se necesita de un lenguaje que nos permita a nosotros crear estos elementos que nosotros tenemos acá y se puedan administrar y se puedan gestionar. Entonces, los lenguajes SQL se dividen en cuatro, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene alguna función, una funcionalidad específica y están centrados a partir de estas abreviaturas que tenemos nosotros aquí en pantalla. Entonces, los DDLL, ¿sí? Son los Data Definition Language, ¿sí? O son comandos para definir y crear estructuras de datos. Estos los tenemos aquí, ¿sí? En este caso nosotros solo los vamos a ver así por encima porque pues en las siguientes evidencias ya nos vamos a centrar y nos vamos a concentrar en esto que tenemos acá. Los DML entonces son los que nos permiten a nosotros manipular los datos, entonces los de insertar, los de actualizar y los de eliminar, ¿sí? Los DQL entonces son lenguajes que nos permite, el lenguaje que nos permite a nosotros consultar los datos, entonces buscar en dónde, sí, en dónde y cómo. Bien. Los DSL entonces son los que nos permiten a nosotros controlar los accesos. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de una base de datos, nosotros debemos garantizar de que nosotros podamos crear nuestras tablas, ¿sí? Manipular las tablas, consultar la información de las tablas y garantizar el acceso a esas tablas, ¿no? Si ustedes tienen una base de datos, no todo el mundo tiene que meterle, puede meterle la mano a esa base de datos, ¿sí? Hay que generar unos comandos o unos perfiles de control para que ciertos roles de ciertos usuarios puedan tener acceso a esa información que tenemos ahí, ¿sí? Acá hay algún ejemplo, aquí sí está un poquito pequeño, vamos a ver si lo puedo colocar un poquito más grande para que lo puedan ver. Pongámoslo aquí para que pronto lo puedan ver. Sí, más o menos no. Así es como se hace la estructura de una sentencia en SQL para
poder buscar una información específica. Entonces yo estoy diciendo aquí, de la tabla C, relacióneme el nombre, el apellido, la fecha, el total, ¿sí? O sea, que me busque de la tabla que se llama clientes y que la combine con la tabla que se llama pedidos. ¿En dónde? Entonces, en lo que tenemos nosotros acá. Bien, así más o menos funciona. Tranquilos que eso lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima sesión, que ese es el siguiente tema. Entonces, ¿qué hace esta consulta? Entonces, miren, aquí está la explicación. Combina los datos de la tabla clientes y pedidos. Muestra el nombre y el apellido de los clientes junto con la fecha y su total de pedidos. Filtra solo los pedidos con un total mayor a 1000. Ordena los resultados por la fecha, el más reciente al más antiguo. Entonces, esta es la forma en que se hace la sentencia SQL para poder hacer esa gestión de esos datos o de esa información, ¿sí? Para poder gestionar esa información de esa base de datos, nosotros tenemos una serie de herramientas o de motores que nos permiten a nosotros gestionar esa información que tenemos en esa base de datos, ¿sí? Entonces tenemos MySQL, Oracle, que este es de los primeros que se gestionó, ¿sí? SQL Server, PostgreSQL, ¿sí? Cada uno de estos motores pues tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero la esencia es que cada uno de ellos se centra en el estándar de SQL, o sea que las sentencias que se manejan siempre son de la misma estructura o de la misma manera. En este caso, el que está mandando la parada y es el que se utiliza de manera más general en la industria es Postgre, ¿sí? Este ya es un poco más cerrado y pues este es el de toda la vida. Bien, esta parte la pasamos un poco rápido, un poco por encima, porque pues ya tienen ustedes una base o una idea de qué consiste en una estructura o una tabla SQL. Ahora, ¿qué ventajas o qué importancia tiene lo que son las bases de datos SQL? Las bases de datos SQL nos permiten a nosotros recopilar información, pero recuerden que esa información que nosotros tenemos ahí debe tener un sentido o una estructura para poder gestionarla, ¿no? Recuerden que en la sesión anterior nosotros hablamos de que esas tablas que relacionan la información deben cumplir con unas reglas específicas para que lo que esté ahí, ¿sí?, sea adecuado, sea funcional y que no tenga redundancias para poder gestionar de manera diferente lo que es el consumo del recurso computacional de estos servidores donde está esa información almacenada, ¿sí? Si nosotros, o sea, para que esto se vea afectado dentro del funcionamiento, tiene que ser que el nivel de peticiones o el nivel de la información que se está pidiendo, el volumen tiene que ser muy grande para que esa información se vea afectada dentro de esto que nosotros estamos mencionando, ¿no? Entonces, la ventaja, tenemos la información muy organizada. Hola, Andrea. Profe, Cuéntame. una pregunta. Es que yo, bueno, yo ya descargué ese MySQL y con base al proyecto que yo estoy haciendo, yo hice lo de las entidades, pero al momento de hacer la relación entre estas entidades, no sé si de pronto hice algo mal, porque, por ejemplo, como lo mío es de una microempresa de la venta de bolsas, cuando yo hacía la relación, me cogía, digamos, dos entidades. Por ejemplo, el cliente va a hacer la compra de un producto, entonces esa me la cogía, pero también me relacionaba eso con que el cliente va a tener un pedido. Entonces, mi pregunta es si así sí está bien de que como que la primera entidad, que es el cliente, puede relacionarse con otras dos entidades, o sea, que como que esa línea en la parte final sale como una variación, pues como unas lineecitas, y cuando yo despliego, entonces me sale la llave primaria, pues me sale como en amarillito, creo que es. En la parte de abajo me sale con colorcito azul, como las otras características de esa entidad. Y en la parte de abajo me salen como las llaves secundarias, o sea, como que la información de las otras entidades que arrastra me las arroja como una llave secundaria. Y a mí me quedó la duda de si yo sí lo estaba haciendo bien o si no me tiene que salir esa llave secundaria al final. Recuerden que cuando ustedes hacen una relación entre entidades o entre tablas, ¿sí? Cuando van de la llave primaria, o sea, cuando hay una relación de una tabla A a una tabla B,
esa llave primaria pasa a ser llave foránea de la segunda tabla. Sí, Eso cada sí, tabla, ya de foráneo, ya me acordé. Pero entonces sí está bien que haga la especificación, porque cuando uno le da como clic a la tablita le arroja o le deja ver cuáles son las características de esa entidad, cuál es la llave primaria y cuál es la llave foránea, pues que está como arrastrando. Pero cuando yo lo hice, dije, ¿será que sí está bien así no o sé, solamente tiene que verse la llave primaria? no, recuerde que las llaves foráneas aparecen en la parte de abajo de la tabla de la entidad. O sea, en la parte de arriba se selecciona, la primera siempre va a ser la primary key y abajo son las llaves foráneas que son las que se realizan dentro de la relación de una tabla a otra tabla o de una entidad a otra entidad. Pueden tener varias llaves foráneas porque recuerden que se puede tener una tabla intermedia que se relacionen otras, ¿sí? Y que ese identificador o esa llave primaria se la pase al otro para poder hacer una relación del pedido o la gestión que se está realizando en ese momento, ¿no? Recuerden que nosotros también podemos hacer llaves primarias a partir de la combinación de diferentes llaves foráneas también. Entonces, lo que usted me está diciendo en conclusión, eso sucede. ¿Sí? Y está bien. Lo que está mal, o sea, sí está bien, ¿sí? Siempre que se hace esa relación, siempre tiene que pasar eso de un punto A a un punto B, ¿sí? Ah, listo, profe. Bueno, muchas gracias. Igual, el detalle, ¿sí? O la explicación un poco más extensa de esto que estamos mencionando en este momento lo vamos a tener en la asesoría porque vamos a arrancar con esa parte de bases de datos en las asesorías que tenemos. Vamos a seguir atendiendo los lunes según lo que hablamos hace un rato, ¿sí? Y en la siguiente evidencia, que corresponde ya al manejo de esos motores de SQL, entonces ahí se va a reforzar mucho más esa información. ¿Listo? Para que por favor les quede eso claro. Lo que yo voy es que ustedes tengan muy claro y muy bien definido qué es una base de datos, qué es una base de datos de tipo SQL. ¿Listo? ¿En dónde se utilizan? eh, entidades bancarias, ¿sí? Porque las entidades bancarias es muy importante y es fundamental de que toda la información de los usuarios se encuentra ahí plasmada y ahí direccionada, ¿sí? Porque pues ustedes saben mejor que nadie que eso sirve para nivel de seguridad, pero también para que lo llamen a uno y le ofrezcan más productos y más servicios, ¿no? Mm, ¿Dónde más tenemos eso? En las entidades educativas, ¿sí? Con la relación en estudiantes, y docentes, matrícula de materias y demás. ¿Sí? La situación es que este tipo de bases de datos puede ser un poco engorrosa cuando se manejan volúmenes de informaciones altos, porque es que hay muchas tablas y muchas entidades que se relacionan dentro del funcionamiento o la gestión de la información, ¿sí? De estos desarrollos que ustedes están mirando o están realizando. ¿Sí? Para eso se crea otro tipo de base de datos que se llama las bases de datos de tipo no SQL. ¿Sí? En este caso, esas bases de datos de tipo no SQL se utilizan para modelos de datos específicos o esquemas flexibles. ¿Sí? Entonces, esta se utiliza para manejar grandes volúmenes de información, para hacer un desarrollo ágil con requisitos cambiantes, para manejar arquitecturas distribuidas en la nube, para aplicaciones que requieren alta velocidad y escalabilidad. ¿Sí? Mire que la diferencia entre SQL es que no existe un lenguaje estándar para la consulta de todas las bases de datos. ¿Sí? Esta principalmente para qué se utiliza. Ustedes son expertos en manejar redes sociales. Entonces, ¿para qué se utiliza una base de datos no SQL? Por ejemplo, para que a partir de lo que ustedes hacen o de las experiencias que ustedes tienen, se hagan relaciones con demás puntos de información, ¿sí? Correspondientes o que cuenten con la misma temática de lo que a ustedes les gusta hacer para que les siga apareciendo esa información, ¿sí? La ventaja de este tipo de base de datos SQL es que no importa que la información se repita o que la información redunde, sino que en este caso lo que se busca es que las cosas funcionen de manera rápida y de manera efectiva. ¿Listo? Hay diferentes tipos de bases de datos no SQL. Entonces tenemos la primera que se llama de tipo clave o valor. En este caso la información se almacena en pares, ¿sí? O sea, como una clave o como un valor, ¿sí? En un esquema definido. Casos de usos, entonces, cachés, sesiones de usuarios y configuraciones, ¿sí? Una forma fácil para poder entender esto es como si fueran diccionarios, ¿sí? Tienen ustedes la palabra,
y luego tienen ustedes la definición. Son duplas, con pares, ¿vale? Tenemos otro tipo de base de datos no SQL, que son las documentales, que en este caso esos datos son almacenados en unas estructuras de datos o unos tipos de archivos especiales en donde se almacena la información, que en este caso tenemos lo que son los JSON o los BSON, ¿sí? Y para eso tenemos nosotros unos motores específicos para poderlos manejarlos, que en este caso Mongo es uno de los más utilizados y es en el que se centra el desarrollo de la evidencia de esta semana. Entonces está aquí los casos de uso, aplicaciones web, catálogos, CMS y perfiles de usuario. Columnas anchas, entonces optimizadas para consultas de grandes conjuntos de datos. Ejemplos, Cassandra, HBase, casos de usos, análisis en tiempo real, IoT, series temporales. Las estructuras son similares, pero el tipo de información que se almacena, en este caso de columnas anchas, es un poco diferente o permite almacenar otro tipo de información. Y tenemos los grafos, ¿sí? Que están diseñados para interconectar datos con relaciones complejas. ¿Sí? Ejemplos, Neo 4J o Janus Graph, casos de uso, redes sociales, sistemas de recomendaciones, sistemas de detección de fraude. Bien, este es el que yo les expliqué, cómo funciona lo que es los sistemas de redes sociales y esto que tenemos acá. Acá tenemos nosotros una tabla de diferencias entre SQL y no SQL a partir de ciertas características, ¿no? A partir de la estructura, la escalabilidad, consistencia, consultas y casos de uso, ¿sí? Miren que acá se destaca muy puntualmente con respecto a la estructura de que SQL es un sistema rígido, en cambio que no SQL es un sistema flexible o sin un esquema como tal, ¿sí? Ustedes, la estructura de una base de datos SQL depende de la necesidad, ¿sí? Como tal. Bien. Con respecto a la escalabilidad, entonces, esta escalabilidad es vertical, ¿sí? La otra es horizontal. Entonces, en este caso nos permite a nosotros registrar más información y en este caso nos permite a nosotros generar más fácilmente otros elementos. La consistencia, entonces, esto nosotros lo hablamos, que es este modelo, ¿sí? De atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. En cambio que el otro, pues es un poco más flexible, ¿no? Que se utiliza de manera eventual. Las consultas se hacen directamente desde el lenguaje SQL, en cambio que no SQL, entonces se hace a partir de APIs específicas por tipo. Y los casos de uso, entonces SQL para sistemas financieros, aplicaciones de datos estructurados, no SQL para Big Data, IoT, redes sociales, aplicaciones en tiempo real. ¿Sí? Entonces la tendencia actual es que se deben utilizar los dos tipos de arquitectura, aprovechando lo mejor de cada tecnología según las necesidades específicas de cada parte de la aplicación. ¿Sí? Hay partes o hay sectores que el desarrollo requiere de que la información sea rígida o estructurada. Hay partes o hay estructuras del desarrollo que ustedes tienen que la información sea flexible, ¿no? Entonces tenemos nosotros los ejemplos. Una red social para poder desplegar la información que aparece, por ejemplo, en la ventana de noticias, maneja una base de datos no SQL para poder relacionar la información de forma directa o de forma rápida para que se nos despliegue rápido en nuestra pantalla, pero internamente nosotros podemos tener una estructura de SQL, por ejemplo, para poder tener el listado de amigos, ¿sí? Para que más nosotros podemos tener otro tipo de estructura, notificaciones, ¿sí? Y este tipo de cosas, ¿sí? ¿Es un poco clara la diferencia o no? Jonathan, sí. Doña Andrea, sí. Don Dewin, buenas noches. Claro, don Dewin, sí. Vale, bien. Acá ya nosotros tendríamos una idea de cuáles son las diferencias de los dos tipos de bases de datos, ¿sí? Grandes que nosotros podemos manejar. Bien, la evidencia en sí se centra. ¿Dónde está esta parte? Se me quedó. Aquí está.
se centra en que ustedes vayan directamente a aplicar una base de datos no SQL. Bien, entonces, esta parte de la sesión lo que nosotros nos vamos a centrar es en explicar cómo se realiza la instalación, ¿sí? Y de qué maneras que se utiliza o se crea esa base de datos no SQL para poder dar cumplimiento con estas evidencias que a nosotros nos están pidiendo acá. ¿Listo? Entonces, como miramos nosotros acá la descripción de la evidencia, nosotros vamos a utilizar Mongo y vamos a realizar la instalación dentro del sistema operativo del equipo o del computador. Bien. Para esto nosotros tenemos diferentes alternativas o diferentes maneras de poderlo instalar. Una la podemos hacer a partir de terminal, ¿sí? Con líneas de comando, o podemos hacer la instalación coloquial o normal que nosotros hacemos para cualquier programa del sistema operativo Windows, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros vamos a el navegador y vamos a colocar MongoDB download o descargar. Vamos aquí a la primera opción y adentro hay un retorno, Jonathan, en lo que colocó ahí. Ah, ya. Ahí está. Y adentro tenemos nosotros los elementos que nosotros vamos a poder descargar. Bien, acá les explica a nosotros cómo es que se realiza la instalación mediante líneas de comando, ¿sí? Pero entonces vamos a descargar lo siguiente. Entonces, aquí en el Community Server, vamos a ir aquí en la parte inferior. Vamos a seleccionar acá que ya tenemos el sistema operativo que es Windows y en el tipo de paquete o empaquetado vamos a decir que va a ser este tipo MSI, que ese es el que utiliza Windows, lo vamos a descargar y él nos va a generar el archivo correspondiente a esa descarga, ¿sí? Bueno, igual ya se los voy a mostrar, ese es el primero. El segundo, vamos a descargar en la parte de herramientas, vamos a descargar el shell, este de acá, hacemos el mismo procedimiento, seleccionamos la última versión, la versión del sistema operativo. Acá no lo vamos a descargar como zip, sino que lo vamos a descargar como MSI y lo vamos a instalar. Y por último, vamos a instalar, vamos a descargar esta, MongoDB Database Tools, ¿listo? El mismo procedimiento, versión, sistema operativo y acá como MSI, ¿sí? Como resultado, ustedes van a contar con los siguientes archivos. Ya les voy a mostrar. ¿Listo? Lo primero que ustedes van a instalar es este que tenemos acá, ¿sí? Si logran ver ahí el nombre, la instalación la hacen normal. Vamos a abrirlo. Desaparece aquí el entorno. Le dan siguiente. En este caso, como yo ya la tengo instalada, entonces no tengo problema, ¿sí? Luego van a instalar el shell, que es este, y luego van a instalar las herramientas, que es este que tenemos aquí. ¿Listo? Cuando ustedes realizan la instalación, directamente no van a poder abrir esto que tenemos acá porque ustedes deben indicarle al equipo que van a agregar esto que ustedes instalaron dentro de las variables del entorno. ¿Listo? Para poder agregar esas variables del entorno, entonces van a ir aquí a equipo, van a ir aquí a propiedades y dentro de las propiedades van a colocar esta opción que aparece aquí, configuración avanzada del sistema. Les aparece esto que tenemos acá en pantalla. Internamente ustedes van a ir aquí a la opción que dice variables del entorno y dentro de las variables del entorno, aquí en variables del sistema, van a abrir esta que se llama path y le van a dar en editar. Aquí abajo
dentro de estas dos que aparecen aquí, ustedes tienen que agregar estos dos enlaces del funcionamiento del servidor y de las herramientas, ¿sí? ¿Cómo llegan a eso? Entonces, cuando ustedes eso ya lo han instalado, verifican el dónde quedó instalado, que está aquí en C, archivos de programa, por acá está Mongo, y aquí tenemos los dos, el server, bin, copian este directorio y hacen lo mismo con el otro que tenemos acá, que es el de herramientas, ¿no? Van acá, van a bin y copian este directorio. Para agregar el directorio aquí, las variables del entorno, entonces le dan aquí en nuevo, ¿sí? Ahí les da la opción, pegan el enlace, le dan aceptar, aceptar, aceptar y ya está. ¿Listo? Esto lo que nosotros nos garantiza es que nosotros podamos manejar esta herramienta, ¿vale? Para que por favor no vayan a tener ningún inconveniente. Ojo, no es solo descargar las cosas e instalarlas, hay que adecuar el sistema operativo del equipo, ¿sí? Para poder hacer el funcionamiento de esta herramienta. ¿Listo? Las sesiones de asesoría iniciales tienen un objetivo o tenían un objetivo. Y es que este tipo de herramientas que nosotros tenemos acá se manejan desde terminal, ¿sí? Entonces, ustedes van a abrir su bella y hermosa terminal, van a correr el shell de Mongo, entonces escriben Mongo SH de shell, presionan Enter, esperan un momento y miren que aquí la terminal que nosotros tenemos acá ya está adecuada, ¿sí? Para poder utilizar o para poder crear esa base de datos que nosotros vamos a gestionar. Dentro de la instalación de los archivos o de esto que tenemos, de este motor que estamos utilizando, acá internamente tenemos nosotros un espacio en donde eso se va a almacenar y eso se va a ver las tablas o las bases de datos que nosotros estamos gestionando. ¿Vale? Ya les digo exactamente dónde van a quedar. Acá dentro de data se va a generar el archivo de que lo que nosotros estamos gestionando. ¿Listo? Deben ustedes conocer y saber cuáles son las sentencias que se necesitan para poder hacer esa gestión de esa base de datos. Bien, internamente, al instalar Mongo, él nos genera a nosotros una serie de tablas de datos o de archivos en donde nosotros vamos a poder evidenciar eso que nosotros estamos generando. Entonces, si nosotros vamos acá en Show Database, nos genera tres, la admin, config y local. Bien, ahí es donde nosotros vamos a poder mirar. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos dar a hacer lo siguiente. db punto admin punto find. Esta está vacía. Miremos local. Ah, perdón, aquí es find. Bien, en este caso lo que nosotros estamos verificando es que esas bases de datos de prueba que están ahí están vacías, ¿no? Pero bien, vamos a generar, ¿sí?, una base de datos con una colección de elementos, ¿sí?, correspondientes a la evidencia que nosotros vamos a desarrollar. Bien, para poder crear, ¿sí?, eh, esa base de datos utilizamos nosotros la palabra clave use y le vamos a dar nosotros aquí un nombre. Bien, entonces en este caso vamos a decirle carros al piso db. ¿Vale? Entonces en este caso va a estar dentro de la base de datos que tenemos nosotros ahí. Ahí es donde ya está direccionado eso que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a nosotros a crear los elementos o los documentos que corresponden a eso que tenemos aquí. ¿Qué es un documento? El documento es la colección de datos que conciernen al elemento que nosotros vamos a crear o vamos a agregar en esa base de datos.
Dentro de la evidencia que nosotros tenemos estructurada, siempre se me pierde, ¿sí? Ellos nos especifican cuáles son los documentos que nosotros vamos a tener, ¿sí? Dentro de esa estructura que nosotros estamos generando. Y la tenemos por aquí. Eh, 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 eh. Aquí está. Placa, número de serie, modelo, kilometraje, ¿sí? Marca y tipo. Bien, entonces vamos a ir acá, organicémoslo así, ¿sí? Y lo vamos a ir organizando. Bien, va, está. Bien, entonces vamos a darle db punto, la base de datos que nosotros llamamos. Bueno, antes de esto vamos a darle nosotros acá para crear esta colección. Entonces vamos a darle aquí Create Collection, carros. Aquí me falta el punto. Bien, vamos a empezar a crear o a insertar cada uno de los documentos que necesitamos para poder gestionar esa base de datos, ¿no? Entonces, db.carros.insert one, hago una función acá y adentro comenzamos a agregar cada uno de los elementos. Entonces, recuerde que nosotros tenemos que tener aquí los elementos que es placa, entonces BZF 000, coma, marca, Chevrolet, coma, modelo, perdón, es así, aquí, coma, modelo 2018, coma, kilometraje 5.000, 3.000 kilómetros, tipo, vehículo, aquí es coma, automóvil. Insert, pico, punto. Bien, en este caso nosotros estamos generando el primer elemento concerniente a
esto que nosotros creando de esta base de datos, ¿sí? Acá lo que consiste es que ustedes deben tener en cuenta o deben tener ustedes una referencia a qué es lo que quieren y cómo es que ustedes van a empezar a generar o van a empezar a cargar la información en los datos que tenemos ahí. Bien, preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Profe, o sea que en esa actividad hay que colocar como varias veces diferentes características para crear la base de datos. O sea, me refiero a un carro Chevrolet, del otro Kia, el otro, bueno, no sé. Y eso es lo que genera la base de datos, ¿sí? Y Sí, todas pero en esas ese, características. pero ojo, en este caso no se llaman características, se llaman documentos. O sea, toda esta cantidad de Ah, datos que ok. aparecen aquí constituyen un solo documento. Bien, Ok, entonces lo que profe. ustedes tienen que generar son 5 de estos, ¿sí? Dentro de una base de datos que ustedes crean, que en este caso la mía se llama carros-al piso DB, ¿sí? Para poder hacer esa inserción de esa información, ¿vale? Hay una manera o hay otra forma que nos permite a nosotros agregar varios, ¿sí? De una sola vez. Entonces nosotros podemos generar lo siguiente. Ahí nosotros estamos utilizando la sentencia insert one, pero nosotros podemos hacer otro que se llama insert many, que nos permite a nosotros a la vez agregar más elementos. ¿Listo? Sí, entonces en este caso yo ya garanticé de que se agregó este otro que se llama ABC 123 Toyota, ¿sí? Pero también puedo hacer este que tenemos acá. Permítame un segundito. Acá. ¿Listo? Miren que cada vez que nosotros hacemos una inserción, él a ustedes les genera un ID o un identificador de cada uno de los elementos que están agregando. En este caso yo ya generé el primer elemento, que es este que tenemos acá, ¿sí? El segundo documento, que es este que tenemos acá, y los otros elementos que tenemos acá. Bien, yo voy a ver si puedo mirar si esto está agregado de manera correcta, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a llamar a db.carros, punto find, y vamos a mirar a ver qué pasa. A ver, miremos a ver aquí qué sucede. Bueno, vamos a mirar a ver acá porque estoy presentando un inconveniente. Permítame un segundito. Permítame un momento.
Es raro porque Profe, ahí no pareciera tiene como si no nada que estuviera las ver cosas. ahí dice arriba db.parque, insert one, en donde dice marca Toyota, ahí no estaría el error, pues porque la base de datos no se llama así, sino se llama carros, no. Sí, en este caso donde está acá tiene toda la razón. Pero Porque ahí arribita decía que el error se presentaba como en el numeral 4.0 y ahí la base de datos que dice es db parque insert one, pero o sea, el documento sí dice Toyota, pero la base de datos estaría, pues tendría mal el nombre. sí, en ese caso tiene toda la razón, pero el problema es que no me está trayendo, no me está marcando eh, en la otra sentencia la base de datos que yo estoy llamando. Toyota. Sí, me está dando igual. Deme un segundito, ya miro bien qué pasó. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que yo estaba generando una confusión acá. Y es que la base de datos se llama es carros-piso.db. Y el problema es que yo esto lo estaba insertando a algo completamente diferente a la base de datos que yo estaba creando. O sea, la base de datos se llama carros-piso.db y no carros. ¿Sí? Miren que acá cuando yo ya hice la inserción, miren que aquí ya me generó de que la agregó, le dio un identificador hexadecimal y mire que cuando yo ya la llamo, aquí ya me aparece. ¿Sí? Acá yo ya puedo hacer el insertado múltiple que estaba acá. Voy a aprovechar a ver si por acá estas sentencias que ya están. Vamos a mirar si se puede. Vamos a hacerlo así. Insert one no es insert many. Insert many. Espérenme, yo saco acá los otros que tenía ahí. Agreguemos así normal. Insert many, paréntesis, llaves. Entonces, placa, dos puntos, entre comillas, ABC, 1, 2, 3, coma, marca, dos puntos, Toyota, coma, modelo, dos puntos, 2011, coma, kilometraje, dos puntos, 200.000, 1, 2, 3.
coma, tipo, los puntos camioneta. Am, para agregar el segundo. Ya. Acá cambia un poco la sentencia. ¿Sí? Ujú. Sino que acá me va a generar inconveniente con esta acá arriba. Acá me insertó los otros, pero con esta primera me generó inconveniente. Bueno, vamos a mirar a ver si ya sí quedó agregado todo esto que tenemos acá. Ah, es que no me agregó los de allá arriba por el error. A ver, hacer esto bien. Ah, ya. Ya sé por qué era el error de acá arriba. Carros, guión al piso de B. Insert menu. Ahora sí. Sí, cuando ya utilizo yo el de búsqueda, ahora sí me aparecen todos. El error que estoy cometiendo y la confusión que yo estoy haciendo es que dentro de las sentencias yo sigo llamando a la base de datos mal. Miren que acá la base de datos yo la estoy llamando como Carlos, pero esta base de datos no existe. Miren que aquí ya cuando ya se corrige este error, entonces miren que aquí ya me agregó los elementos, ¿sí? Y cuando yo hago el llamado de lo que ahí existe, miren que aquí ya me agrega, ¿sí? Con esta estructura. Este resultado que nosotros tenemos acá es un archivo de tipo JSON o JSON, ¿sí? Es una colección de información que está organizada por pares en donde se agrega cada una de ellas. Ahora miren una característica y es que yo tengo definido dentro del documento, esto es un documento, yo tengo definido unas características, unos elementos que sería placa, marca, modelo, kilometraje y tipo, pero él automáticamente me agrega un identificador. Ese identificador ya es una manera o una ayuda que yo tengo para poder encontrar esto de forma más fácil. Miren, por ejemplo, acá que hay una diferencia y es que dentro del documento no necesariamente cada uno de los elementos tiene que tener los mismos elementos, ¿no? Miren que, por ejemplo, para este primer documento tengo estos elementos, pero miren que a partir del segundo en adelante yo tengo un elemento adicional que es un número de serie y miren que el almacenamiento de la información funciona perfectamente. Bien, esto nosotros en una base de datos de tipo SQL nosotros no lo podemos hacer porque nosotros tenemos una estructura rígida. Obligatoriamente ustedes tienen que tener placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y sub, pero ustedes si se les ocurre agregar una información adicional van a estar restringidos dentro de eso. ¿Listo? ¿Preguntas? Muchachos, los escucho. ¿Preguntas? Profe, no, pues, pues yo lo voy a intentar hacer primero, pues como ingresar la información de uno solo y ya después, igual voy a intentar con la opción de Many a ver cómo me va. Pues pienso que lo más importante es el tener en cuenta cómo va a llamar uno la base para que no se presente lo que le pasó al profe ahorita, pero de resto está todo muy claro para poder realizar la actividad. Vale, hay otras formas o hay otras maneras que yo puedo utilizar para poder buscar información específica dentro de esa base de datos, ¿no? Entonces yo puedo utilizar el db.carros al piso db find y dentro de la sentencia find yo puedo decir que me busque marca,
Dos puntos, Mercedes. ¿Sí? Miren que él aquí automáticamente me llama ya el vehículo que corresponde a esa marca que yo estoy indicando. Hagamos un ejemplo con, es que todos son diferentes. Agreguemos otro, aquí hay otro Toyota. Llamemos, por ejemplo, un Toyota. Sí, miren que en este caso él hace la búsqueda del elemento que tenemos acá que se llama marca, el que tiene Toyota y el que tiene Toyota y él me trae la información. Bien. Y hay diferentes formas o diferentes maneras. Yo también puedo indicar que la búsqueda la haga en un solo, que consultar un solo documento con esa característica. Entonces, la palabra clave que yo voy a utilizar acá o la función que va a manejar, que se llama find one, entonces él me va a llamar el primero que encuentre con esa marca que tenemos ahí. ¿Sí? Podemos actualizar información. Entonces, nosotros podemos decirle db punto carros guión al piso db punto update update one entre paréntesis voy a decirle yo que el documento que contenga si la marca Mercedes le va a cambiar el kilometraje kilometraje se lo va a cambiar a cero. ¿Listo? Hombre, no cometan estos errores, ¿no? Ahora sí. Bien, vamos a llamar a Mercedes y vamos a ver si el cambio se hizo. Miren que aquí ya el kilometraje pasó a cero, ¿no? Entonces, lo que ustedes deben aprender es a utilizar cuáles son las sentencias que se necesitan para poder hacer estos cambios o esas modificaciones. Entonces, tenemos nosotros también para eliminar, tenemos para crear y tenemos para demás. Bien. Si ustedes miran es sencillo, ¿sí? Lo que deben tener cuidado es cómo es que ustedes llaman la base de datos, cómo hacen el llamado de las operaciones o de las funciones para poder traer los documentos y cómo agregan y cómo gestionan la información. Bien. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. No, profe, todo está claro. Muchachos, Dewin, Jonathan, claro, Profe, sí, de pronto usted podría enviarnos el ejercicio para tenerlo como base. pero con tantos errores que tengo, se los va a enviar más bien un poco más limpio. Porfa, sería muy bueno, profe. Les voy a enviar eso en unas imágenes con el ejercicio un poco más limpio porque ahí cometí varios errores. Sí, sería ¿Sí? mejor las imágenes